La noche en que mi propio hijo llegó con una patrulla para sacarme de mi casa, entendí que Orlando ya no venía a cuidarme. Venía por el terreno, y por lo que Abelardo había escondido antes de morir. Horas antes, una desconocida me había puesto un sobre en la mesa de una cafetería y me había susurrado: «Lo va a necesitar esta noche». La cafetería estaba a la salida de Arteaga, antes de que el camino se metiera hacia la sierra y el aire se sintiera más frío que en Saltillo. Yo iba ahí todos los jueves desde que murió Abelardo, mi esposo, porque olía a café recién hecho, pan de manzana con canela y madera vieja. También porque la dueña nunca me preguntaba cómo estaba. Después de un duelo, a veces una agradece más el silencio que la lástima. Ese día estaba con Orlando y Rebeca, su esposa. Los dos se sentaron frente a mí en una mesa gastada, junto a la ventana. Afuera, el cielo de noviembre estaba gris y bajo. Dentro, Rebeca movía su té sin beberlo. La cucharita golpeaba la taza con un ritmo que me puso tensa desde el primer minuto. «De verdad deberías vender, Hortensia», dijo por fin. «Ese terreno ya es demasiado para ti sola». Orlando asintió casi antes de que ella terminara. «Nos preocupa que estés allá, mamá. El predial, el seguro, las cercas, el camino. Cada temporada sale una reparación». Yo lo miré. Tenía los ojos de Abelardo, pero no su firmeza. Antes, cuando mi esposo vivía, Orlando se sentaba derecho frente a él. Medía sus palabras. Esa tarde, hablaba como si ya hubiera ensayado la conversación con Rebeca en el coche. «He vivido en esa casa 41 años», respondí. «Sé cuidarla». Rebeca volteó a ver a Orlando. Fue una mirada rápida, pero la entendí. Decía todavía no. «También podrías estar mejor en Saltillo», insistió ella. «Un departamento chico, cerca de médicos, cerca de nosotros». Yo no les pedí que me buscaran departamento. Orlando bajó la vista a su café. «Nadie quiere obligarte». Rebeca dejó la cucharita sobre el plato. «Solo no queremos esperar a que pase algo para que aceptes ayuda». No le contesté. Si lo hacía, íbamos a pelear en medio de la cafetería. Se levantaron a pagar. Hablaron en voz baja junto al mostrador, inclinados uno hacia el otro. Yo seguí sentada, guardando mi monedero, cuando una mujer apareció junto a mi mesa. Me sobresalté y golpeé el vaso de agua. La mujer no se disculpó. Tendría 50 y tantos años, el cabello gris recogido en la nuca y un abrigo oscuro demasiado grueso para estar dentro. Sus ojos se quedaron fijos en los míos, sin curiosidad y sin duda. «Hortensia Castañeda», dijo. No preguntó, lo afirmó. «Sí», contesté, sintiendo que el pulso se me subía a la garganta. Puso un sobre de papel manila sobre la mesa. Sus dedos temblaron apenas. «Lo va a necesitar esta noche», murmuró. «No lo abra aquí». Quise preguntarle quién era, pero ya se iba. Alcancé a verla cruzar la puerta y perderse entre la neblina, los coches y los tráileres que pasaban rumbo a Saltillo. Orlando y Rebeca regresaron unos segundos después. «¿Todo bien, mamá?», preguntó Orlando. «Sí», dije demasiado rápido. Metí el sobre en mi bolsa antes de que pudieran verlo. El camino de regreso a la casa se me fue borroso, entre curvas, pinos y una conversación sin importancia sobre propiedades en venta. Orlando manejaba y Rebeca revisaba su celular. De vez en cuando levantaba la mirada hacia el monte, como si ya estuviera calculando cuánto valía. Me dejaron al inicio del camino de grava. Les ofrecí pasar, pero Rebeca dijo que tenían prisa. Orlando ni siquiera apagó el motor. Cuando su coche desapareció, me quedé escuchando el viento entre los árboles. A esa hora todavía pasaban tráileres por la carretera, pero hacia la casa ya solo se oía el monte. Era noviembre, ya tarde, y en la sierra el frío caía antes que en Saltillo. La casa estaba al fondo, con las paredes blancas ya gastadas y los marcos verdes que Abelardo y yo pintamos juntos muchos años atrás. Detrás se extendían las hectáreas de la familia Pinos, claros, matorrales, una bodega de herramientas y una bajada vieja que Abelardo siempre me pedía evitar de noche. Entré y cerré con llave. Antes de que Abelardo muriera, casi nunca lo hacía. En la sierra se aprende a reconocer los ruidos de siempre ramas, perros a lo lejos, algún camión sobre la carretera. Esa tarde todos esos sonidos me parecieron ajenos. Esa propiedad no era lujosa. No tenía alberca ni portón elegante.
Era una casa amplia, vieja, con techo que había que revisar cada temporada de lluvia y tuberías que Abelardo arreglaba con paciencia. Pero era nuestra. Ahí celebramos cumpleaños. Ahí Orlando aprendió a andar en bicicleta. Ahí enterramos a nuestros perros. Ahí Abelardo plantó 3 nogales que todavía dan sombra junto al pozo. Por eso, cuando Rebeca hablaba de vender como si hablara de un mueble estorboso, yo sentía que me arrancaba algo sin tocarme. Puse el sobre la mesa de la cocina y me senté frente a él. La casa crujía despacio. Afuera, la tarde se volvió noche. Yo no sabía todavía qué había dentro, pero por primera vez, desde el funeral de mi esposo, tuve miedo de las personas que llevaban mi sangre. Esperé hasta que todo estuvo oscuro. Me preparé un té de manzanilla que no bebí. A las 8:47 de la noche, metí el dedo bajo la solapa. Adentro había una llave pequeña de latón, envuelta en papel de seda, y una tira de hoja rayada doblada en 2. La letra era firme. 11:32 de la noche. Contesta. No regreses la llamada. Si tienes que salir, busca el camino de servicio. Eso era todo. Cerré puertas y ventanas. La llave era vieja, pesada, con la cabeza gastada por años de uso. No sabía qué abría, pero Abelardo había guardado llaves así en su taller. La puse sobre la mesa, junto al celular, y me quedé mirándola como si fuera capaz de darme una respuesta. A las 9:30 de la noche intenté doblar ropa. A las 10 de la noche ya había olvidado qué camisa iba en qué cajón. A las 11 de la noche apagué todas las luces, salvo la del fregadero. El celular quedó boca arriba sobre la mesa. La pantalla negra me devolvía mi reflejo, más viejo de lo que yo me sentía por dentro. A las 11:32 exactas, sonó. No aparecía nombre, solo número privado. Contesté al segundo timbrazo. ¿Bueno? Primero escuché respiración, luego una voz baja, distorsionada, pero reconocible debajo del ruido. Hortensia. Sentí que las piernas se me aflojaban. Era la voz de Abelardo, la misma voz que había escuchado durante más de 40 años en esa cocina, en la cama, en el terreno, en los hospitales. La voz que me había dicho que todo iba a estar bien la noche antes de una cirugía. La voz que me había pedido perdón cuando se le fue la mano con el trabajo y llegó tarde a una cena de aniversario. Me tapé la boca para no gritar. No confíes en Orlando, dijo. No confíes en Rebeca. Y no confíes en la policía municipal. No, susurré. ¿Quién habla? No estás segura dónde estás. El terreno es la razón. Quieren sacarte de ahí. Esto no tiene gracia. Hubo una pausa. Luego la voz siguió, más baja. Si estás oyendo esto, significa que no pude decírtelo en vida. No fue un accidente. Si dejas que te saquen, van a borrar lo que dejé escondido. La verdad está debajo de tus pies, Hortensia. Tienes poco tiempo. La llamada se cortó. Me quedé con el celular pegado al oído, esperando otro sonido. Revisé el registro. Solo aparecía la llamada privada. No podía devolverla. No había nombre. No había forma. Apagué el teléfono y lo prendí de nuevo, como si eso pudiera devolverme una prueba más clara. Nada. No dormí. Me quedé en la mesa hasta que amaneció, viendo cómo la luz entraba por el piso. Y cuando por fin me levanté, ya sabía algo: la muerte de Abelardo no estaba cerrada. Yo solo había querido creer que sí. Orlando llegó poco después de las 8. No llamó antes. Cuando Abelardo vivía, mi hijo siempre avisaba antes de venir. Esa mañana entró por el camino como si la casa ya fuera suya. Yo estaba frente al fregadero cuando vi su coche. Pensé en esconder el sobre y la llave, pero me detuve. Si me veía asustada, iba a aprovecharlo. Orlando había sido un niño sensible, pero de adulto aprendió a usar la debilidad ajena como puerta. Entró con 2 cafés y una sonrisa apretada. «Buenos días, mamá. Te ves cansada». «No dormí bien». Se sentó frente a mí y miró la cocina como quien revisa una casa ajena. Sus ojos se detuvieron un momento en la puerta del despacho de Abelardo. «Tenemos que hablar», dijo. Esperé. «Rebeca y yo hemos estado revisando tu situación. La propiedad, tus finanzas, tu salud, mi situación. Estás sola. Este terreno es una carga. Ya no tienes que demostrar nada. Todavía puedo con mi vida, Orlando». Suspiró. «Mamá, esto no es orgullo. El predial sube.
El seguro también. Si te pasa algo aquí, nadie se enteraría en horas. ¿Algo como qué? Tardó apenas, pero lo suficiente. Un accidente, una caída, un problema médico. La palabra accidente me apretó el estómago. Rebeca llegó 1 hora después, sin avisar. No se sentó. Se quedó de pie junto a la entrada, con el celular en la mano y la bolsa colgada del brazo, como si mi casa fuera un trámite. Me tomé la libertad de revisar algunos estados de cuenta, dijo, solo para entender cómo están las cosas. Sentí una vergüenza caliente, no por mí, sino por Orlando. ¿Le diste mis claves?, le pregunté. Orlando bajó la mirada. Una vez me pediste ayuda para pagar el predial desde la aplicación del banco, murmuró. Te pedí ayuda, no permiso para abrir mi vida. Rebeca habló como si no hubiera oído. Lo que vimos es preocupante. Estás usando tus ahorros demasiado rápido. El duelo te está nublando el juicio. Estoy bien. Eso dices tú, contestó. Orlando se inclinó hacia mí. Mamá, quizá convenga pedir una valoración. Algo temporal. Un abogado podría orientarnos para proteger tu patrimonio. La cocina se quedó quieta. ¿Proteger mi patrimonio? Para que nadie tome decisiones que te perjudiquen, dijo Rebeca. La voz de Abelardo volvió a mi cabeza. No confíes en ellos. Quieren control, dije. No protección. Rebeca suspiró. Hortensia. Si aceptas vender y mudarte más cerca de Saltillo, todo esto se acaba. ¿Y si no acepto? Orlando miró hacia la ventana. Rebeca respondió por él. Entonces vamos a seguir adelante aunque no estés de acuerdo. Se acercó un paso y bajó la voz. Estas propiedades son peligrosas. A tu edad, cualquier accidente puede pasar. Sería una tragedia que algo ocurriera antes de resolverlo. Me levanté tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Fuera. Mamá, dijo Orlando. Cálmate. Fuera de mi casa. Ahora. Se fueron. Rebeca ya estaba marcando en su celular. Orlando me miró una vez antes de subir al coche. No parecía preocupado. Parecía midiendo cuánto tiempo le quedaba. Cerré con llave y me quedé apoyada en la puerta. Ya no podía engañarme. No tenían miedo por mí. Tenían miedo de lo que yo podía encontrar. No lloré. Limpié. Lavé los vasos de café que habían tocado. Pasé un trapo por la mesa. Barrí el piso. Cuando ya no quedó nada que hacer, fui al despacho de Abelardo. El cuarto olía a cedro, papel viejo y aceite de máquina. Había evitado entrar durante meses porque todo me recordaba su ausencia. La gorra que usaba para trabajar seguía colgada detrás de la puerta. Su libreta de pendientes estaba sobre el escritorio, abierta en una página que decía «Arreglar bisagra bodega». Me dolió verlo escrito con su letra, como si todavía fuera a levantarse temprano a hacerlo. Ese día me obligué a abrir el archivero. Al principio encontré lo normal: recibos del predial, pólizas, facturas de reparaciones, escrituras antiguas. Luego noté que algunos documentos habían sido movidos antes de su muerte, no escondidos, acomodados para que alguien paciente los encontrara. Detrás de las escrituras había una carpeta delgada con estados de cuenta que nunca había visto. Retiros en efectivo, separados por semanas, siempre en cantidades discretas. Terminaban 2 semanas antes de su muerte. Abelardo detestaba el efectivo. Creía en comprobantes, transferencias y recibos. Si sacaba dinero así, era porque no quería dejar rastro. Al fondo del cajón encontré una hoja amarillenta doblada en 4. Mi nombre estaba escrito arriba: Hortensia. Si estás leyendo esto, no pude detenerlo como esperaba. No preguntes dónde las paredes escuchan. La verdad está enterrada, y el silencio fue lo único que te mantuvo viva. Tuve que sentarme. Después revisé su computadora. Probé nuestro aniversario. Nada. Probé el nombre del perro que tuvimos. Nada. Luego recordé la primera casa que Abelardo compró antes de casarnos y escribí esa dirección. La pantalla se desbloqueó. No estaba todo ordenado. Había notas repetidas, fechas corregidas y cosas que solo él habría entendido. Pero también había correos archivados con un abogado penalista de Monterrey. Mensajes breves, sin detalles, con confirmaciones de reuniones, pagos y documentos recibidos.
Había fotografías nocturnas del borde norte de la propiedad, huellas de llantas, marcas cerca de la bajada vieja, luces entre los pinos. En una carpeta aparecían placas anotadas a mano, horarios y nombres que yo no conocía. Había también recibos de gasolina de estaciones distintas, siempre de noche, y una hoja con números de placas escritos a mano. No eran notas desordenadas. Abelardo había armado una línea de tiempo. Al verla, me dio vergüenza no haber notado más. Pero una esposa no sospecha de su hijo cuando su marido le dice que está cansado. Una esposa cree que el cansancio viene de los años, del trabajo, de la enfermedad, de la tristeza, no de una amenaza dentro de la familia. Entonces, recordé las noches en que Abelardo volvía con las botas llenas de lodo y decía que arreglaba un drenaje. Recordé cómo se quedaba mirando por la ventana cuando pasaba una camioneta desconocida. Recordé una discusión que escuché a medias entre él y Orlando, meses antes de su muerte. Orlando había salido del despacho rojo de coraje. Abelardo se quedó adentro con la puerta cerrada y no cenó. Mi celular vibró. Estás haciendo lo correcto. No los enfrentes. Ya te están vigilando. Miré el mensaje hasta que la pantalla se apagó. Abelardo no me dejó respuestas completas. Me dejó señales. No salí en todo el día. Miré la propiedad desde las ventanas. Al caer la tarde, una camioneta que no reconocí pasó despacio frente al camino de grava. No entró. No se detuvo. Una hora después, volvió a pasar. Poco después de oscurecer, sonó el teléfono. Si estás sola. No cuelgues, dijo un hombre. ¿Quién habla? Me llamo Clemente Sarabia. Abelardo confió en mí cuando se quedó sin opciones. La llamada de anoche era una grabación suya. Yo solo cumplí la instrucción. Me apoyé en la pared. ¿Quién era la mujer del sobre? Silvia Orozco. También trabajó con nosotros. Llevaba 2 días vigilando a distancia. Tu esposo le pidió que no se acercara hasta que Orlando empezara a presionarte. ¿Trabajó con ustedes en qué? En documentar lo que estaba pasando. No puedo explicarle todo por teléfono. Solo lo indispensable. Abelardo encontró movimientos abajo del terreno. Orlando estaba metido. Y la policía municipal no es segura. Cerré los ojos. Dígame qué está pasando. Hay una galería de servicio bajo tu propiedad. Es más vieja que la casa. Al principio fue parte de una obra de riego y almacenamiento. Después la ampliaron por tramos, sin registrarla, hasta conectarla con una bajada que no aparece en los planos. Me faltó aire. No es un túnel como en las películas, Hortensia, pero sirve para esconder cosas que nadie va a buscar ahí. Cargamentos pequeños, dinero, entregas temporales. Tu terreno era perfecto aislado, privado y protegido por la confianza familiar. Me senté despacio. Abelardo notó movimientos hace casi 2 años. Vehículos donde no debían estar, huellas después de la lluvia, herramientas movidas de noche. Siguió el rastro hasta abajo. Documentó horarios, nombres y pagos. Luego enfrentó a Orlando. Se me helaron las manos. Orlando prometió salirse, dijo Clemente, pero no lo hizo. Abelardo se negó a quedarse callado. Entonces decidieron sacarlo del camino. Clemente me explicó que Abelardo había intentado hacerlo por las buenas. Primero habló con Orlando como padre, no como denunciante. Le pidió que se alejara, que entregara lo que sabía, que todavía podía salvar algo de su vida. Orlando lloró, prometió, abrazó a su padre y salió de la casa diciendo que todo iba a terminar. 2 semanas después, Abelardo encontró huellas nuevas en la bajada. Esa noche empezó a preparar el contenedor. ¿Mi esposo murió por eso? Lo hicieron salir de la carretera. Yo iba siguiéndolo, pero no llegué a tiempo. No grité. El dolor fue más seco que eso. Me quedé con la mirada fija en la mesa, pensando en el día del funeral, en Orlando sosteniéndome del brazo, en Rebeca diciendo que Abelardo al menos no había sufrido. Qué coraje me dio recordarla. ¿Por qué ahora? Pregunté. Porque había una investigación encima, y necesitaban tapar los accesos antes de que alguien pidiera revisar el terreno. Cuando la propiedad cambie de dueño, van a entrar con permisos y maquinaria. La evidencia desaparecerá. Hoy vimos pasar 2 veces una camioneta. Si tienes que salir, ve al camino de servicio. Silvia estará cerca. La llamada terminó. Esa noche, poco después de medianoche,
Tocaron la puerta. 3 golpes lentos. Yo estaba en la cocina, con las luces apagadas. «Mamá, soy Orlando. Tenemos que hablar». No respondí. Otra voz habló desde el porche. «Señora Castañeda, soy el oficial Neri, de la municipal. Venimos a verificar que esté bien». Me acerqué a la ventana sin hacer ruido. Afuera estaban el coche de Orlando y una patrulla. Rebeca esperaba junto al barandal, con los brazos cruzados. Abrí apenas. «¿Qué quieren?» Orlando dio un paso. «Mamá, estamos preocupados». No contestas. Rebeca dijo que has estado confundida, hablando de cosas raras. Rebeca no lo negó. El oficial Neri habló con tono formal. «Recibimos un reporte de que podría hacerse daño. Necesitamos entrar para revisar que esté segura». Ahí entendí el plan. Habían fabricado una crisis para sacarme. Neri ni siquiera pidió hablar conmigo aparte. Venía decidido desde antes. «Estoy bien. Váyanse». Rebeca endureció la voz. «Hortensia, no lo hagas más difícil. Estás sola. No estás pensando con claridad». Orlando puso la mano en la puerta. «Solo déjanos pasar, mamá. Si estuvieran preocupados, no habrían traído una patrulla». Le cerré de golpe y puse el seguro. Los gritos empezaron. Orlando golpeó. Rebeca decía que yo estaba fuera de mí. El oficial dijo que iba a sentar riesgo inminente si yo no abría. Lo dijo como amenaza, no como protocolo. Entonces dejé de escuchar. Tomé mi abrigo, el celular, la lámpara de Abelardo y salí por el cuarto de servicio. El aire frío de la sierra me cortó la cara. Crucé el patio agachada hacia los árboles. Detrás de mí, la puerta principal se abrió con un golpe. «¡Mamá! ¡Detente!», gritó Orlando. No corrí como antes. Avancé tropezando, pegada a los árboles, con la lámpara baja. Las luces partían la oscuridad entre los pinos. Las ramas me pegaban en la cara y las raíces me hacían perder el paso, pero conocía ese terreno. Lo había recorrido con Abelardo en mañanas de lluvia, en tardes de calor, en inviernos donde se nos entumían las manos arreglando una cerca. Llegué al claro donde Abelardo una vez me dijo, medio en broma: «Si algún día buscas un tesoro, no mires arriba, mira dónde pisas». La frase de la llamada me atravesó. La verdad está debajo de tus pies. Aparté hojas, tierra suelta y piedras chicas hasta que sentí metal. Era una tapa oxidada. La llave del sobre entró en el candado como si acabara de usarla. Debajo había un contenedor de plástico duro, no muy profundo, cubierto con lona y tierra. Lo jalé con toda la fuerza que me quedaba. No era pesado, pero la tierra y el miedo lo volvían torpe. Escuché pasos detrás de mí. Un haz de luz me alcanzó. «Dámelo, mamá», gritó Orlando. «No entiendes lo que estás haciendo». Su voz ya no sonaba a hijo. Sonaba a alguien acorralado. «Lo entiendo mejor que tú», dije. Abrazando el contenedor, seguí hacia el camino de servicio. No era lejos, pero cada paso me dolía. Vi luces al otro lado de los árboles. Un coche estaba encendido junto a la brecha. La puerta se abrió. «Súbase», dijo una mujer. Era la misma mujer de la cafetería. Entré como pude, con el contenedor contra el pecho. El coche arrancó antes de que cerrara bien la puerta. Por el vidrio trasero vi a Orlando detenerse. La lámpara se le cayó de la mano. «Soy Silvia Orozco», dijo la mujer sin apartar la vista del camino. Yo le dejé el sobre. Clemente me avisó que la patrulla iba para la casa. «¿Qué hay aquí?», lo que Abelardo alcanzó a guardar antes de que lo mataran. Manejamos por una brecha trasera hasta salir a la carretera. Silvia no encendió la luz interior ni una sola vez. Revisaba el espejo cada pocos segundos. Yo llevaba el contenedor sobre las piernas, embarrado de tierra, con las manos ardiendo y las uñas rotas. Llegamos a un motel de paso junto a la carretera, con el letrero apagado. Silvia estacionó al fondo. «Ábralo», dijo. «La llave también es para lo que está adentro». Rompí el sello. Dentro había memorias USB en bolsas de plástico, una libreta envuelta en tela encerada y una caja metálica pequeña. La llave abrió esa caja. Adentro estaba la carta de Abelardo. «Mi Hortensia, si tienes esto en las manos, significa que no pude detenerlos. Perdóname. Te dejé una carga que nunca debió ser tuya, pero siempre fuiste más fuerte de lo que tú creías. No te quedes sola con esto.
Usa las pruebas. No protejas a quien eligió destruirnos. Me doblé sobre la carta. No lloré fuerte. Solo sentí que el cuerpo se me quedaba sin fuerza. Silvia esperó. Abelardo documentó accesos a la galería, horarios, vehículos, pagos y conversaciones. Ya habíamos entregado copias parciales a gente de la Fiscalía General de la República. Faltaba esto para amarrarlo todo. ¿Y ahora? Ahora vamos a dejar que vengan por lo que más les importa. Al amanecer, ya con Silvia y Clemente coordinando con la Fiscalía General de la República, mandaron un mensaje desde mi celular. Voy a devolver lo que me llevé. Nos vemos esta noche en la casa. Vengan solos. Sabíamos que no vendrían solos. Orlando siempre había sido demasiado cobarde para cargar solo con sus decisiones, y Rebeca demasiado lista para no llevar respaldo. Esa noche, regresé a mi cocina. La casa estaba oscura, salvo por la luz sobre la mesa. El contenedor estaba ahí, abierto, visible. Elementos de la Policía Federal Ministerial ya estaban escondidos en la propiedad desde antes de que Orlando llegara. Silvia me lo había repetido varias veces. No va a estar sola. La espera fue peor que la persecución. Caminé por la cocina sin tocar nada. Silvia me pidió que no moviera las sillas, que dejara el contenedor a la vista y que hablara poco. Yo miraba la taza de Abelardo en el escurridor y pensaba que, si él hubiera estado ahí, Orlando no se habría atrevido a cruzar la puerta. Luego entendí que sí se habría atrevido. Ya lo había hecho una vez, solo que en una carretera. Aún así, cuando oí el coche, me temblaron las piernas. «Está abierto», dije cuando tocaron. Orlando entró primero, pálido, con los ojos inquietos. Rebeca venía detrás. El oficial Neri entró al final y cerró la puerta. Rebeca miró el contenedor. «Devuélveme eso, Hortensia. Todavía puedes arreglar esto». «¿Arreglar qué?», pregunté. «Algo que no entiendes». Miré a Orlando. «Tú mataste a tu padre». Orlando negó con la cabeza. «No, no fue así». Saqué la libreta de Abelardo y la puse sobre la mesa. «Él grabó tu voz. Anotó tus horarios. Guardó fotos de tu camioneta en la bajada». «Dilo, Orlando». Su cara cambió. Por primera vez, dejó de actuar como hijo preocupado. «No quise», soltó. «Solo queríamos asustarlo, que dejara de meterse, que entendiera que no podía detenernos». Y cuando murió, Orlando se llevó las manos a la cabeza. Yo no pensé que iba a morir. Eso fue lo que me repetí después. Rebeca apretó la mandíbula. Abelardo no iba a parar, dijo. Nos iba a hundir a todos. Eso fue suficiente. Las luces exteriores se encendieron. La puerta trasera se abrió. También la principal. Entraron agentes ministeriales federales con chalecos, armas abajo pero listas, voces firmes. Todos al suelo, manos a la vista. El oficial Neri se quedó inmóvil. Rebeca gritó. Orlando cayó de rodillas. Yo no me moví. Los esposaron en mi cocina. El sonido del metal cerrándose me hizo cerrar los ojos. Orlando levantó la cara. Tenía lágrimas. «Mamá, por favor». Lo miré sin acercarme. «Tú elegiste esto, no yo. No tu padre». Cuando se lo llevaron, no forcejeó. Solo miró hacia atrás una vez, como si hasta ese momento hubiera entendido que sus actos sí podían alcanzarlo. Después de que se fueron, la casa quedó rara. No tranquila. Vacía. Silvia se sentó frente a mí y puso otro documento sobre la mesa. Abelardo también dejó esto. Era un fideicomiso de administración a mi nombre, con fondos para defensa legal, mantenimiento básico de la propiedad y restricciones para impedir una venta forzada mientras hubiera investigación abierta. «¿Pensó en todo?», dije. «No en todo», respondió Silvia. «Le faltó sobrevivir». Esa frase me dolió porque era cierta. Las semanas siguientes fueron declaraciones, abogados, peritos, mapas y agentes caminando mi terreno. Los accesos a la galería fueron localizados y sellados. La bodega vieja quedó bajo resguardo durante meses. Orlando fue acusado. Rebeca recibió más cargos que él. El oficial Neri intentó renunciar antes de que lo citaran, pero no le sirvió de nada. En las entrevistas me preguntaron muchas veces cuándo empecé a sospechar. Yo siempre respondía lo mismo. Sospeché tarde.
Una madre siempre busca otra explicación antes de aceptar que su hijo la está traicionando. Cansancio, deudas, mala influencia, un matrimonio difícil. Cualquier cosa antes de decir en voz alta que tu propio hijo eligió cubrir un crimen. No fui a la primera audiencia. No estaba lista para ver a mi hijo detrás de un vidrio. En lugar de eso, caminé la propiedad al amanecer. Pasé por los claros, por la bodega, por el jardín que Abelardo cuidaba los domingos. Me detuve frente a la bajada vieja, pero no entré. Todavía no podía. La primera vez que volví sola a la cafetería de Arteaga, la dueña me sirvió café sin preguntar nada, igual que siempre. Me senté en la misma mesa y miré el lugar donde Silvia había dejado el sobre. Pensé en todas las formas pequeñas en que una vida puede cambiar: una llave, una llamada, una frase dicha a tiempo. También pensé en Abelardo, no como víctima, sino como el hombre terco que siguió cuidándome incluso cuando ya sabía que tal vez no volvería a casa. No me curó nada, pero me devolvió una parte de mí que yo creía perdida: la mujer que todavía podía decidir levantarse, pagar su cuenta y volver a casa sin pedir permiso, por la puerta principal, sola. Una tarde, llegó una carta del abogado de Abelardo confirmando el fideicomiso. Había dinero suficiente para sostener la casa un tiempo, pagar abogados y decidir sin que Orlando o Rebeca volvieran a presionarme. Abelardo no me había dejado riqueza, me había dejado margen para respirar. Lloré esa tarde, no como la noche de su muerte. Lloré distinto, con rabia, con gratitud y con una tristeza que ya no me dejaba indefensa. Con el tiempo renté una parte del terreno a una pareja joven de Arteaga que quería trabajarlo de manera responsable. Cerré las zonas que cargaban demasiada memoria. Aprendí qué caminos podía volver a caminar y cuáles necesitaba dejar quietos. Visité a Orlando meses después. Al principio no pudo mirarme. Cuando por fin levantó la cara, ya no parecía el hombre que había llegado a mi puerta con una patrulla. Parecía más viejo, más vacío. No lo perdoné, no ese día, pero le dije lo que necesitaba escuchar de mí. Aunque le doliera, tu padre te amó hasta el final. Y aún así, supo que no podía confiar en ti. Orlando lloró en silencio. Yo me levanté. Eso fue todo lo que pude darle. Cuando salí, no miré atrás. La casa sigue en la sierra. Algunas noches cierro con llave, no por miedo, sino porque aprendí lo que cuesta confiar en la persona equivocada. Abelardo ya no está. Mi hijo ya no vuelve por el camino de grava. Rebeca no volverá a sentarse en mi cocina fingiendo preocupación. El terreno sigue aquí, yo también. Y ahora, cuando camino al amanecer y el frío me muerde las manos, sé que esta casa dejó de pertenecerles a sus mentiras. Sigue doliendo. Hay cosas que no se arreglan con justicia ni con papeles firmados. Pero ya no vivo esperando que otros decidan por mí. La verdad estuvo debajo de mis pies más tiempo del que puedo aceptar. Ahora ya no la guarda la tierra. Y esta puerta, la que una noche quisieron cruzar para sacarme de mi propia vida, se cierra cada noche con mi mano.